Ok, ya empecé a grabar. Bienvenidas todas. Feliz noche. Qué pena la demora. Vamos a ir directamente al grano. El doctor sabe lo que estamos haciendo, le está informando que estamos en semana de detox, por lo tanto, ese es el tema de la semana. Yo le he comentado que es un detox suave, aunque para algunas es un poquito fuerte, pero realmente es un detox suave comparado a otros que son, digamos, mucho más rigurosos, como algunos que hace el doctor Calonge. Entonces, acá, doctor Calonge, estamos haciendo desayunos líquidos, pues llenos de nutrientes, y cenas líquidas son cremas de vegetales, básicamente, y almuerzo sólido, tratando de ayunar lo más larguito que puedan, de no hacer meriendas, obviamente tomar mucha agua, tomar agua limpia, aguas aromáticas y no tomando café. Obviamente no comemos nada de procesados, ni de fritos, ni de alcohol, lo típico, ¿no? Lo básico. Y la idea es que pues inundemos nuestro cuerpo de nutrientes en estos días. Durante estas semanas que pasamos juntas, ellas aprenden a comer eh, pues muchas cosas de manera rica. Sobre todo le damos mucha participación a la preparación de vegetales y platos con vegetales para que todas las participantes se puedan llevar esta manera de cocinar, el conocimiento de cómo cocinar pues nuestros vegetales de una manera súper rica, y así los sigan haciendo, o sea, se vuelva más parte de su día a día. También porque nos hemos dado cuenta que muchas personas, digamos, comen saludable, pero se aburren de los mismos sabores. Entonces, Marce de Simboloró siempre nos está refrescando el paladar con todas las creaciones deliciosas. Perfecto. Bueno, ¿me están viendo o no me están viendo? ¿Están viendo ya la pantalla con la presentación? No, para nada. Tan raro. Yo ya te puse el share screen. Ahí, un minuto, dame un segundo. Eh, No sé si ya lo habilitaste como host de pronto. No, pero la otra vez no necesitaba hacerlo. Dice, lo tengo múltiples participantes pueden compartir. Está abierto. Cualquiera puede compartir, cualquiera de ustedes. espérate un momento. Eso. Entonces, vamos a compartir. Ahí ya. Ahora sí. Ok, perfecto. Listo. ¿Todo en orden? ¿Todo está bien? ¿Podemos empezar ya? De una. Dale. Disculpas por la demora, pero no sé. Yo digo que en la vida existen duendes y bueno, hoy los duendes hicieron aparición en esta presentación. Bueno, ya Cata me presentó, pues voy a empezar a contarles un poquito. En el año 2011 yo estuve durante un semestre en el centro, en el Instituto Hipócrates, que queda aquí en West Palm Beach, en Florida. Y básicamente, cuando uno va a estudiar a un sitio reputado y es un sitio ordenado y con una estructura, uno viene aprendiendo muchas cosas y leyendo y yo creo que el maestro más grande que puede tener un terapeuta es el paciente, porque el paciente es el que te enseña, el que te mira por dónde, el que te dice por dónde te equivocaste. Pero llegar a Hipócrates fue como poder estructurar toda la información que yo tenía. Entonces, pues fue una vivencia muy bella estar allá, poder trabajar y poder entender cómo son los procesos de desintoxicación. Eh, Cuando yo tengo pacientes que estamos haciendo un proceso de bajar de peso, me dicen, no, es que yo llevo 2 meses y yo no bajo de peso. Y yo me acuerdo, perdón, de una compañera mía que entró conmigo a estudiar en ese año 2011
Yo creo que ella pesaba, no sé, 120, 125 kilos. Y pues si ustedes han hecho dietas de detox y trabajos de desintoxicación y de cleanse, pues si van a Hipócrates, eso ya es el nivel más grande de lo que puede hacer uno en una desintoxicación. Esta pelada que tenía 21 años y era obesa, el primer mes, las primeras 4 y yo diría que 5 semanas, perdió 500 gramos y un día en clase se agarró a llorar y dijo que ella estaba harta de hacer esfuerzos, de que llevaba 5 semanas comiendo, lo dijo así textualmente, germinados y lechugas y agua y no había podido perder ni un gramo. Y uno ahí va entendiendo que el cuerpo tiene un metabolismo y ese metabolismo se encharca, ese metabolismo se vuelve lento por muchas razones, porque las hormonas no funcionan bien, porque hay toxicidad con metales pesados, porque hay perturbadores endocrinos, porque hay una serie de cosas que es la que les voy a enseñar yo a limpiar, porque si limpiamos eso, pues hace el cuerpo puede arrancar y puede empezar a hacer un metabolismo más eficiente y la pérdida de peso será una pérdida de peso interesante. Entonces esta pelada que duró tal vez, no sé, 5 semanas bajando 1 libra, después de eso empezó a bajar rápidamente, después de eso bajó creo que 7, 8 kilos y hoy en día es una mujer delgada con un esfuerzo gigantesco, claro, porque Hipócrates, pues es Hipócrates es el Disneylandia del detox, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues hoy les voy a contar un poquito todo lo que, todo lo que podemos aprender de limpiar la casa y cómo, eh, por qué la debemos limpiar de una manera o de otra. Perdón. Doctor Julio, perdón que no te vemos la cara, tienes la cámara apagada. Ah, perdón, discúlpenme. Dame un segundo. Listo. Ahí estamos ya. ¿Listos? Sí, ya. Ok. Bueno, entonces, perdón que me pasé. Entonces, ¿cómo nos llenamos de basura? Ahora, en las siguientes diapositivas vamos a ver eso. ¿Cómo nos llenamos de basura? ¿Cómo hacemos que ese cuerpo se empiece a llenar de problemas y de cosas? Porque es que la llenada de basura no empieza a los 30 años ni a los 40. Hay un mito muy grande que dice, no, es que cuando cumplimos 40 años empezamos a deber y empezamos a tener problemas. Yo creo que ahí es en ese momento es cuando, por decirlo de alguna manera, se satura el sistema y empieza a pasar las cuentas de cobro, pero ese encharcamiento de ese sistema no empieza allí. Yo creo que empieza desde la matriz, cuando empezamos a recibir basura que la mamá inconscientemente está consumiendo. Por ejemplo, los procesos de aterosclerosis, que es el proceso mediante el cual un vaso sanguíneo se empieza a llenar de colesterol y calcio, empieza a los 11, 10 años. Y eso está medido y está cuantificado con biopsias. Tenemos la creencia de que esos procesos, nosotros estamos muy, muy bien y de pronto un día tenemos 39 años, 364 días y al día siguiente cumplimos 40 y ¡pum! Viene el desastre. Pero eso no es así. Eso viene en un proceso muy, muy larvado, muy, muy crónico. Y pues un personaje como el que está en esta diapositiva, pues nunca iba a tener ese problema porque en esa época no había ni fábricas ni petroleras, ni había metales pesados que siempre han existido, pero el contacto con esos metales pesados era muy, muy poquito. Eh, digamos que en esa época una persona se moría por una infección, era la principal causa de muerte. Hoy en día ya hay antibióticos, hay unidades de cuidados intensivos y ya no morimos es por la consecuencia, como consecuencia, perdón, de esa carga de basura que nos empieza a producir una inflamación crónica de bajo grado y que finalmente esa inflamación crónica termina saturando todos los sistemas y colapsando en el
en el sistema cardiovascular o en el sistema neurológico o en un cáncer en alguna parte del cuerpo. Entonces, ¿cómo nos llenamos de basura? Imagínense estas fábricas, ¿ya? Imagínense una fábrica está botando humo 24 horas al día y el humo no se ve y a veces no huele, pero esto puede ser muy, muy tóxico y puede ser puede tener una consecuencia muy, muy grande para el cuerpo. Eh, por ejemplo, miren estos ríos, ríos llenos de basura, ríos llenos, toda esa agua nos llega y esa agua digamos, es un agua que las autoridades básicamente se encargan es de limpiar, que esa agua no tenga microorganismos y que sea un agua transparente y que se vea bonita, pero esa agua puede tener metales pesados y cosa tan preocupante, puede tener medicamentos. Ya se sabe que el agua puede tener eh, fluxetina, los sartanques para la presión, puede tener todo ese tipo de moléculas el agua y eso no lo estamos tomando nosotros. Entonces, aquí va la primera cuña y es conseguirse un buen filtro. Ahí estamos previniendo metales pesados, porque es que los metales pesados son muy chiquiticos y los filtros normales, un metal pesado es capaz de atravesarlos y no tiene problema para luego quedarse en el agua y entrar a nuestro cuerpo. Entonces miren cómo nos llenamos, miren este bus echando humo. Cualquiera que haya ido a un país subdesarrollado sabe que estos buses son el pan nuestro de cada día y toda esa polución que además, digamos, en ese humo que vemos hay sustancias muy grandes que se quedan atrapadas en los vellitos de la nariz, en las cilias de las células respiratorias, pero cuando son sustancias menores de 2,5 micras, atraviesan lo que sea y terminan en la sangre y terminan dentro de las células. Y son sustancias que se quedaron allí y nunca más las vamos a poder sacar si no hacemos cosas para sacarlas. Comida chatarra, llena de basura, llena de preservantes, llena de colorantes, llena de hormonas. No es que a un pollo le den hormonas, ese es un mito que es un mito absurdo, ¿no? Primero, una avícola que tenga 500.000 pollos, pues yo no me imagino un señor dándole una pastilla a cada pollo. Además, los pollos tienen ciclos muy cortos, pero al pollo sí le ponen luz 24 horas al día para que esté comiendo permanentemente. Y sabemos que la luz tiene una activación en las glándulas del cerebro y esas glándulas del cerebro usualmente son las encargadas de activar la producción de hormonas y de producir sus propias hormonas. Y el pollo tiene hormonas claramente. Entonces, pues ahí nos estamos metiendo en problemas. Esta película se la recomiendo, se llama Super Size Me, es una película muy, muy vieja, tal vez tiene, no sé, tal vez debe tener unos 15 años por lo menos. Y es una película que nos muestra un personaje que un día, que es atleta, tiene todo, tiene su cuerpo perfecto, es menor de 30 años, y un día, durante un mes, decide que se va a alimentar con McDonald's y hace un documental de eso. Y resulta que este personaje termina a los 23, 24 días de estar haciendo su proceso con comida McDonald's, desayunando, almorzando y comiendo en McDonald's. El médico que lo está chequeando le dice, mire, yo no respondo por usted en una semana más. Usted corte esa dieta o va a ser en cualquier momento un infarto masivo de miocardio. Entonces, miren, por ejemplo, esto, el estrés. Siempre se nos olvida cuando estamos hablando de detox, hablar del estrés, como si el detox solo fuera físico. Pero claramente hay un componente de estrés muy importante en los procesos de detoxificación. Deberíamos también, por ejemplo, eso lo voy a hablar ahora, trabajar una serie de cosas que nos van a permitir, digamos, acoplarnos a lo otro, a la detoxificación física, y bueno, eso va a tener un resultado mucho más bonito que si solo
nos dedicamos a limpiar la parte física. Miren, por ejemplo, estos sartenes de teflón. El teflón, voy a hablar de eso ahora. El teflón es súper cancerígeno y el teflón, bueno, aquí no hay, aquí la cultura de las empleadas domésticas, pero los que venimos de Sudamérica o de Latinoamérica, las empleadas funcionan en la casa y son el eje de una casa y casi siempre tienen un cuchillo en su mano y casi siempre ese cuchillo termina despicando la cubierta de teflón. Y eso es un veneno que ustedes no se imaginan. Bueno, y aquí también hay unos recipientes plásticos. Ahora les voy a hablar de todas esas cosas, les voy a hablar ahorita. La radiación del computador, la radiación del celular. Yo tengo gente con trastornos de insomnio en el consultorio y básicamente empieza uno a trabajar la luz del computador, ponerle filtros azules, hacer pausas activas y el sueño empieza a mejorar, así de sencillo, sin darle pepa, sin darle nada. Toda esta radiación tiene un efecto porque es una radiación coherente que nuestras células entienden. Cuando una célula no es susceptible a una radiación, no pasa nada. Pero esta es una radiación coherente que tiene una consecuencia en la salud humana. Aquí miren el perfume. Los perfumes tienen eftalatos y los eftalatos son perturbadores endocrinos, entran al cuerpo y se comportan como si fueran una molécula hormonal, como si fueran una hormona. ¿Cuál es el consejo? Echémonos perfume, nadie va a acabar con la industria del perfume, pero sí cuando tengamos la ropa encima, no nos lo echemos desnudos porque, bueno, una vez le preguntaron a Marilyn Monroe que con qué dormía y ella dijo, yo duermo, lo único que me pongo antes de acostarme Chanel número 5. Entonces, pero no, ninguno de nosotros es Marilyn Monroe. Entonces, cuando nos echemos perfume, que tengamos ropa puesta. Bueno, entonces aquí va un poco de estadística, porque suena, si hay alguien que sea muy racional en este grupo o que quiere evidencias, pues aquí hay una evidencia. Esto es sacado de un curso de medicina funcional que hice hace poco. 50% de la mortalidad por EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema y el EPOC básicamente, es por polución del aire. 50%, es decir, 1 de cada 2 muertos por EPOC es por la polución. No estamos hablando de cigarrillo, ¿no? 25% de la mortalidad por enfermedad coronaria, que es la enfermedad cardíaca, es por polución. 1 de cada 4 personas. Ojo con esto. Si una persona vive a menos de 1000 metros de una autopista, aumenta 13% el riesgo de morir por infarto cardíaco. Y si tiene una barriga grande, súmenle un 14%. Entonces 13 más 14 y empecemos a mirar las estadísticas y por qué la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Y 16% de la mortalidad actual es por polución. Entonces, seguimos con la estadística. Hace muchísimos años el ser humano usa metales pesados. Por ejemplo, usa metales pesados para trabajar el oro. El mercurio es un elemento y el cianuro con el cual en los ríos se logra limpiar y se logra sacar oro en los ríos. Si ustedes recuerdan Alicia en el País de las Maravillas, había un personaje que se llamaba el Sombrerero Loco. El Sombrerero Loco se llama así el personaje porque Lewis Carroll y toda la gente que vivía en esa época sabía que el que trabajaba con sombreros a los 40, 35 años terminaba con problemas psicóticos porque ellos manipulaban mercurio y se metían las manos a la boca. El mercurio es un veneno pero bravísimo. ¿Ya? Desde inicios del siglo XX, del siglo pasado, el uso de pesticidas y fertilizantes ha ido aumentando sostenidamente. Y seguimos con la estadística, todas esas toxinas, los venenos, el humo que uno se chupa, los eftalatos del perfume, los PFOAs del teflón, todas esas cosas terminan en el cuerpo y se transmiten, una mamá se los transmite a su bebé
por el cordón umbilical. Bueno, entonces, ¿qué hacen esas sustancias para ser tóxicas? Básicamente, la razón principal es que hacen que los estados inflamatorios, que deberían ser momentáneos y rápidamente irse, se perpetúan, se quedan en el tiempo por los metales pesados, por ejemplo. Ya les hablé de los perturbadores endocrinos, son omnipresentes, están en todas partes y básicamente ellos entran al cuerpo y se parecen a las hormonas, ¿ya? Hay un perturbador endocrino que inicial, aquí está mal escrito, no es bisfemol, es bisfenol con N, ¿ya? Ese perturbador endocrino, ¿ya? Existe hace muchísimos años porque la industria farmacéutica lo trató de empezar a trabajar como un estrógeno sintético. Y luego la industria farmacéutica se lo prestó a la industria que hace plásticos. Las botellas se hacen flexibles y tienen un tono de dureza determinado por estos perturbadores endocrinos, este bisfenol. Entonces uno dice, no, yo no tengo problema porque yo tengo la botella y la botella se mete en la nevera. Sí, pero el señor que traía el transporte de esas botellas en un carro, no sé, desde Michigan, no sé, donde recogen el agua, y viene hasta Florida, y en Florida, y para almorzar en Fort Lauderdale, viene hasta Miami, y para almorzar a las 12 del día y hay 40 grados, este bisfenol se libera de la botella con temperaturas mayores de 26 grados centígrados. Y luego uno se toma esa agua y ese bisfenol está entrando al cuerpo facilito y se comporta como una hormona. Bueno, ¿qué más hacen esas sustancias tóxicas? Alteran los procesos de desintoxicación, los contaminantes orgánicos persistentes, por ejemplo. Ellos van al hígado y producen un desbalance entre las dos fases hepáticas de desintoxicación que son muy importantes, tienen que estar en armonía y en equilibrio. Me explico, es como si yo voy en un carro y voy cogiendo una curva y en vez de frenar acelero. El acelerador me sirve, el acelerador es útil. Un carro tiene que tener un acelerador, pero yo tengo que acelerar en un momento determinado. Yo no puedo acelerar cuando voy cogiendo una curva porque me estrello. Bueno, eso hacen los contaminantes orgánicos persistentes, que son muchas sustancias que vienen de productos de las fábricas, alteran los procesos de desintoxicación hepática. Bueno, ya les hablé del teflón, del PFOA que tiene el teflón, son muy carcinogénicos, muy carcinogénicos. El glifosato, que aquí en este país es omnipresente, está en todas partes. La soya, el maíz, pasan avionetas fumigando. Y ese glifosato lo que hace al entrar al cuerpo es que daña la flora intestinal. Entonces les voy a contar algo tan sencillo, hace muchos daños en muchas partes, pero les voy a contar para mí el daño más importante. El mercurio, para absorberse necesita metilarse, eso es una reacción química que se llama metilación. Esa metilación del mercurio es saboteada de manera benéfica para los seres humanos por la microbiota. Entonces, si el mercurio no se metila, su absorción se hace más errática. Y resulta que cuando dañamos la microbiota, el mercurio termina haciendo el proceso de metilación, se absorbe fácil. Y ya les conté qué les pasaba a los que fabricaban sombreros en el siglo XIX y antes. Todos se volvían locos porque el mercurio le encanta el cerebro, le encanta irse al cerebro y producir daño en las neuronas. Bueno, entonces, estas sustancias, ¿por qué son tóxicas? Seguimos, son carcinogénicas. Aquí tienen un asado ustedes, aquí tienen unas aminas cíclicas y tienen tienen lo que sale del petróleo cuando hay combustión del petróleo, ¿ya? Estas sustancias, el PAH y el AHC, porque una viene del petróleo, que es PAH, y el AHC viene de la carne. Esa carne, cuando uno la está haciendo en un asador, que a muchos nos gusta, yo me incluyo allí,
¿Qué es esa parte que queda quemadita? Bueno, eso quemadito es súper carcinogénico. Nadie está prohibiendo los asados, nadie está diciendo que no nos comamos un asado, pero ojo con eso, los asados todos los fines de semana, uno está alimentando un cáncer probablemente y probablemente de origen digestivo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los órganos de detoxificación? El primero y más importante es la piel. La piel es un órgano importantísimo para desintoxicar, ¿ya? Cuando yo hago procesos de desintoxicación, mucha gente no, pero algunos pacientes terminan haciendo brotes en su piel. No, me apareció un brote, me fui donde el dermatólogo y el dermatólogo me formuló un antihistamínico. Pues estamos cortando el proceso de detoxificación. No estoy diciendo que todos los brotes sean una señal de detoxificación, pero sí lo son mucho, ¿ya? Y bueno, el sudor que es a través de la piel. El sudor es una herramienta bellísima para sacar toxinas. Entre otras cosas, esto es básico entenderlo. Las toxinas se pueden eliminar si tienen forma acuosa. Cuando tienen forma de grasa, las toxinas se terminan guardando en el cuerpo. Bueno, ¿cuáles son los otros órganos de detoxificación? Los pulmones, importantísimos, importantísimos. La respiración es una manera de desintoxicar un organismo. El riñón, claramente, por la orina se botan muchas toxinas. El riñón es un filtro que filtra toda la sangre, termina sacando cosas que hay en la orina como bilirrubinas, toxinas, en fin. Y es un órgano supremamente importante para sacar basura. Este es el rey de los órganos detoxificadores, el hígado. Fundamental, es el eje de la desintoxicación. Entonces, ahora vamos a hablar muy particularmente de este órgano. El colon es el último tramo, mide 1,5 metros, es el último tramo de todo el sistema digestivo, termina en el ano, su última porción se llama recto, y el colon, yo lo veo en mi consultorio, la gran mayoría de veces no es más que una mera alcantarilla que está guardando basura y la está guardando por mucho tiempo. ¿Y para qué uno va a guardar basura? Es la pregunta. Bueno, ojo con esto, ojo con las dietas, esas dietas milagrosas que uno pierde 10 kilos en un mes. El cuerpo tiene sus mañas y una de las mañas es la grasa. Esa grasa permite guardar, ojo con esto, mucha de la carga de metales pesados que tenemos en el organismo se guarda en la grasa. Entonces, alguien dirá, pero ¿por qué? Bueno, los metales pesados entran al cuerpo y si uno no hace cosas para sacarlos, no se van a ir. Pero uno de los sitios favoritos para guardar ese veneno, esos metales pesados, es la grasa. La grasa que hay en la barriga, la grasa que está rodeando las tripas, toda esa grasa. Entonces, en esas dietas donde se pierde peso muy abruptamente, pues, ¿qué pasa con esos metales pesados? Se liberan a la sangre. ¿Y para dónde se van? Porque ya ahí no hay grasa o la grasa está disminuida. ¿Cuál es el sitio que tiene mayor concentración de grasa en el cuerpo? El cerebro, proporcionalmente por peso y tamaño, es el sitio donde hay más grasa. Entonces, todos esos metales pesados terminan en el cerebro de las personas y pues solamente para comentarles que el aluminio, las ollas de aluminio, por favor empiecenlas a regalar o las botan o lo que crean, pero no tengan ollas de aluminio. Esas ollas de aluminio liberan aluminio. El aluminio está implicado en dos enfermedades muy importantes, Alzheimer y Parkinson. Bueno, entonces, ¿cómo nos desintoxicamos? Ya hablamos de por qué nos intoxicamos, ya les mencioné todas las fuentes, el agua, el humo, el aire, el teflón, las ollas de aluminio, los perfumes, todas esas son fuentes que de donde viene la toxicidad. Y bueno, la comida, que es la fuente más importante de toxinas. Hablamos de cuáles eran los órganos de desintoxicación y ahora vamos a hablar de cómo nos desintoxicamos. Bueno, el primer mecanismo se llama la sudoración, importante.
Por eso esas maquinitas perdón, esas cabinas donde se produce sauna infrarrojo son tan bellas, son tan valiosas. El sauna es una manera en la cual nos podemos desintoxicar. No son caras y si uno puede tener una casa amplia en un apartamento, puede tener una cabina de esas, es fabuloso. Segundo mecanismo de detoxificación importantísimo, el sistema digestivo. Tener un intestino sano, con unas paredes buenas y con una ida al baño adecuada, es decir, todos los días sacando la basura, es de las cosas que garantizan más que estemos sanos. Había un personaje que se llamaba Paracelso, que es el padre de la química moderna, y Paracelso decía, la muerte empieza en el intestino, y después de 30 años de yo ser médico, ejercer la medicina primero en la parte convencional y luego en la parte no convencional, les puedo decir que Paracelso está absolutamente en lo correcto. Bueno, un riñón sano, un riñón que tenga buena hidratación, por favor. Hoy vi un paciente hoy atendí un paciente, le digo, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Me contó que sufría de artrosis y una de sus quejas fue, eh, todos los años hago una crisis de, de cálculos renales. Entonces, él vive en Orlando, se vino a Orlando a verme, trabaja en Disney y yo la última vez que fui a Disney, que mis hijas estaban muy chiquitas, fue en el 2012 tal vez, y resulta que haciendo uno cola 2 horas para una atracción con temperaturas de 35, 38 grados, se deshidrata cualquiera. Entonces hay que hidratarse adecuadamente. Esa fue mi primera recomendación con ese paciente. Si usted tiene cálculos renales, primero hay que saber de qué son los cálculos, de fosfatos, de calcio, de ácido úrico, inclusive hay una malformación, no, un problema metabólico que es con el metabolismo de la cisteína, y hay cálculos de este aminoácido. Entonces hay que saber de qué son los cálculos. Y segundo, hidratarse muy bien, un proceso de hidratación. Ahora en los tips les voy a explicar cómo nos debemos hidratar. La microbiota, todos esos obreros que tenemos trabajando. Ahí, para que me entiendan el valor de los bichos que viven en nuestro cuerpo, nosotros tenemos 30 trillones de células y 38 trillones de microorganismos. Entonces, digamos, a lo mejor podríamos decir, somos un huésped viviendo en un gran microorganismo gigante. Son mucho más los microorganismos que las células que hay en el cuerpo. Bueno, esas bacterias, esos microorganismos nos defienden, producen sustancias benéficas, producen vitaminas, producen minerales, en fin, entonces, y ayudan a detoxificar. El hígado es, aquí me excusan, el que me hizo las diapositivas claramente no es médico y puso el hígado al revés, como si lo estuviéramos viendo por la parte de atrás. El hígado es el gran director de orquesta, por eso mi dieta favorita para desintoxicar es la limpieza hepática, que la hago 7 o 14 días. Se mejora la circulación enterohepática, sacamos basura, se mueven hormonas, sobre todo personas con problemas hormonales, hablando de hormonas sexuales específicamente, es bellísimo. El hígado es fundamental para limpiar la casa. Y aquí está, pues el hígado es el gran director de orquesta. El hígado es muy importante porque todo lo que nos comemos, todo lo que nos metemos a la boca, pasa por el hígado. El hígado es el gran circuito donde circula la basura y donde esa basura toma dos caminos, o ya se queda en el cuerpo, o el hígado tiene sus mañas para cambiarle su estructura molecular y que la podamos botar por la orina o la podamos botar por la materia fecal. Bueno, aquí hay algo que es muy importante que entiendan. El hígado tiene un hermanito. En medicina china eso nos lo explican de una manera hermosa.
todos los órganos son como un gran hermano y un hermanito, pero se dan la mano, se ayudan. Por ejemplo, el riñón, su hermanito es la vejiga. El colon, ustedes no se van a imaginar para la medicina china cuál es el hermano mayor del colon, el pulmón. Imagínense que ellos fueron capaces de ver estas cosas tan bellas hace 5.000 años y resulta que cuando uno tiene un cáncer de colon, el principal sitio de metástasis es el pulmón. Entonces ellos, ¿cómo lo vieron? No sé, pero lo vieron. Entonces el hígado, su hermanito es la vesícula biliar. Muchas personas les han sacado la vesícula biliar. Digamos, la información energética de la vesícula persiste. Y esa vesícula biliar, en ella, para la medicina convencional es un reservorio de bilis, nada más. Para la medicina china y los que hacemos medicina integrativa, la vesícula biliar tiene cantidades de funciones. Por ejemplo, cuando a mí me llega un paciente con migraña, para la medicina china, la migraña no es más que una vesícula biliar insuficiente energéticamente. Y si uno mira el meridiano de la vesícula biliar que nace aquí, en el extremo lateral de la ceja, y se viene para acá, para la articulación temporomandibular, y se va bordeando la oreja y se devuelve y luego vuelve y echa para abajo y pasa por aquí, por el agujero de Arnold, donde se encuentra el músculo trapecio y el hueso occipital, y baja por aquí. Pues uno ve la persona cuando le describe a uno un episodio migrañoso y uno trabaja los puntos de vesícula biliar y muchas veces saca a las personas de crisis migrañosa. Entonces ese hígado requiere guardar la bilis en la vesícula biliar, que es esta verde que está acá. El hígado es esto que está acá, pues de cualquiera que haya comido hígado sabe. Y aquí están las tripas, este es el páncreas, el de color naranja, y este tubo de PVC entre comillas, pues es el duodeno, que es donde la vesícula biliar expulsa la bilis para que ahí se puedan metabolizar, absorber las grasas, ¿ya? Pero aquí hay una circulación sanguínea también y de todas esas tripas del duodeno, del intestino delgado y del colon también, sale sangre que pasa por el hígado y se devuelve al hígado en forma, el hígado la devuelve a las tripas en forma de bilis y eso. Ojo, las mujeres con problemas hormonales. Esa circulación enterohepática se hace tóxica cuando hay procesos de estreñimiento, hay procesos de malabsorción y terminamos botando toxinas al intestino delgado para que se vayan, pero como tenemos una mala, la gente dice mala digestión, pero realmente sería un mal peristaltismo, el colon se mueve muy lento y los intestinos también, pues esas sustancias vuelven y se absorben y vuelven a entrar al hígado. Y en una de esas se terminan transformando a lo que no queremos y se terminan quedando sustancias cancerígenas, sustancias, bueno, en fin, hormonas, las hormonas, los estrógenos, no todos son buenos. Hay estronas que no son buenas, particularmente la 4 y la 16, son estronas muy tóxicas y son estronas cancerígenas, ¿ya? Entonces, no todos los estrógenos son buenos. Ahora, cumplen una labor, tienen un propósito, pero cuando se salen de madre, se aumentan, pues terminan haciendo daño. Entonces, mire lo que hace el hígado. El hígado tiene dos fases de desintoxicación. La que les acabo de nombrar, que no es una fase enteramente hepática, es la tercera fase, que es esa circulación enterohepática que se debe mover. Si el cuerpo tiene, si las tripas están moviendo, eso se debe arrastrar y debe terminar en el inodoro. Entonces, llegan sustancias, llegan toxinas al hígado que son de composición grasa. Las toxinas grasas son lo más dañino que hay y lo que se perpetúa en el cuerpo. Entonces, esas toxinas terminan transformándose y pasando a una segunda fase ya transformadas, donde hay una segunda transformación donde se les pega se acetilan o se les pega un aminoácido o se metilan, en fin, muchas reacciones químicas que no hacen parte de esta charla y no tienen, pues, digamos, ustedes no son ni médicos ni bioquímicos, no tienen ningún interés. Lo importante es entender que en el hígado hay dos fases de desintoxicación.
Y que esto, por ejemplo, es lo que produce el desbalance de los contaminantes orgánicos persistentes, lo que viene de las fábricas, los químicos. Ellas desbalancean este juego entre la fase 1 y la 2 y terminamos acelerando lo que no es y esas toxinas terminan quedándose en el cuerpo. Entonces, ya hablamos por qué nos intoxicamos, órganos de desintoxicación, mecanismos que el cuerpo utiliza para desintoxicar. Y ahora vamos a hablar de cuáles son los tips para hacer un buen detox. Primero el agua. Por favor, consíganse un sistema de purificación del agua. Fundamental, el agua de Estados Unidos es de muy mala calidad, no porque tenga microorganismos, ojo, pero tiene exceso de cloro. Yo tengo pacientes acá que les he tratado de dermatitis y lo primero que les digo es pónganle a la ducha un filtro de cloro. Esa agua ya está pura, ya no tiene bacterias, ya ese cloro no está haciendo nada. Le ponen el filtro y la dermatitis mejoran, ¿ya? Porque hay un exceso de cloro en el agua, ¿ok? Entonces, consígase un buen sistema de purificación del agua y póngale un filtro a la ducha. En Europa, perdón, el agua es purificada con ozono, ¿ya? El ozono es un gas que mata lo que sea, estoy diciendo, de microorganismos, ¿ya? Yo utilizo ozono en mi consultorio todos los días y es maravilloso, como un sistema antiinflamatorio, como un sistema antioxidante, es bellísimo, ¿ya? Pero el ozono lo utilizan en Europa y es para purificar el agua, para matar los microorganismos. Tomemos una buena cantidad de agua, 40 centímetros cúbicos o 40 mililitros por kilo. Si yo peso 80 kilos, yo debería tomar al menos 3 litros al día, 4 por 8, 32, ¿ya? Un poquitico menos, ¿ya? Si yo peso 70 kilos o una mujer que pesa puede pesar 60 kilos, pues debo tomar alrededor de 2 litros al día de agua, entre 2 y 2 y medio. Tomar jugos, tomar tinto, eso no es tomar agua, estoy hablando de agua. Yo utilizo, yo tengo mis mañas también en el consultorio y cuando les digo a los pacientes la cartilla del agua, les digo, cojan agua, echan un poquito, lo que le quepen 2 dedos de sal del Himalaya. ¿Por qué la sal del Himalaya es mejor que la otra sal? Pues porque la sal del Himalaya tiene muchos minerales, aparte del cloruro de sodio, del cloro y del sodio. Entonces, pues es una buena idea. Si ustedes viven cerca de una autopista, consígase un filtro de aire. No tienen que poner un filtro en toda la casa, porque uno en la sala está por raticos. Pónganlo en la habitación. Y la referencia debe ser EPA con H 2.5. ¿Por qué 2.5? Pues porque ese es el tamaño de las partículas que ya entran al cuerpo, entran al pulmón y entran a todo el organismo. Ojo con los detergentes, qué detergentes y limpiadores usamos en casa. Hay muchos limpiadores de esos tóxicos. Hoy en día en Estados Unidos se consiguen cosas muy interesantes. Hagámoslo, por favor. El 70% de las toxinas está aquí, en la comida y en cómo la cocinamos y la guardamos. ¿Ya? Ojo con el teflón, ojo con los recipientes de plástico, ojo con el microondas. El microondas es un aparato del demonio y parezco yo aquí pastor cristiano, pero que no me gustan ni 5, pero ojo con esas cosas, por favor, ¿ya? El microondas es un aparato que, mejor dicho, la toxicidad que genera. Yo hice hace tal vez 7, 6 años, hicimos con un físico de la Universidad del Valle y con unos ingenieros, hicimos un proceso bueno, eso es una técnica que es muy compleja y no es esta la conferencia para contarla, pero tomamos fotos de cómo cambia una molécula después de pasar por un microondas y de cómo se estructura geométricamente y el cambio era atroz cuando pasan por un microondas. Pierden la estructura, pierden la comida, es muy diferente cuando se cocina y si la cocino en un microondas, ni se diga. Ahora,
Esta conferencia puede parecer pues que es como el llamado a la que yo les estoy diciendo pues que ya llega el fin del mundo. No, hay que hacer cosas muy sencillas y ahora vamos a ir hablando de la comida. Pero si yo logro manejar una comida muy sana, donde no haya comida chatarra, donde sea comida orgánica, en fin, eso lo voy a nombrar ahora, pues ya estoy bajándole la toxicidad, todas esas toxinas, estoy bajando un 70%. La comida debe ser orgánica, sobre todo si es de origen animal y sobre todo si es de este país. Aquí los animales son maltratados, los meten en jaulas, los ponen a engordar, meten una vaca en una jaula y le dan comida hasta que le engordan y luego lo sacrifican. Eso no es un animal sano. Yo no, yo no creo que uno sea mejor persona porque come lechuga, porque yo no, ese discurso pues de los veganos, de la superioridad moral, no me gusta ni cinco. Yo he conocido veganos muy malas personas y he conocido carnívoros bellísimos, como mi papá, que era carnívoro recalcitrante, pero era un excelente ser humano. Y, pero si vamos a comer carne, por favor, si tienen limitada la economía y tienen que escoger entre verduras y productos de origen animal orgánicos, compren los orgánicos, lo que sea de origen animal, por favor. ¿Cómo preparo las ollas? Esta es una olla bellísima, por ejemplo, es una olla de hierro. Las ollas deben ser de hierro o de acero, básicamente, o de cobre. El resto de cosas, tengo mis serias dudas. El aluminio, bueno, los termos donde llevan el agua, consíganse un termo de acero, por favor. No utilicen termos de aluminio. El aluminio, por ejemplo, si ustedes tienen la, cogen agua y le ponen limón, la acidez hace que se libere aluminio. Y estamos pues comprando una boleta para un Alzheimer o un Parkinson y que es artera. Esto es una manera muy bonita de limpiar las verduras, aunque sean orgánicas, porque el orgánico es como la honradez. Ustedes se encuentran 10 agrónomos y le dicen, ¿quién es orgánico? Todos levantan la mano al unísono, perdón. Y resulta que lo orgánico es como la honradez. La mayoría de gente que levanta la mano ni es orgánica ni es honrada. Entonces, ¿cómo podemos lavar? Compren vinagre al por mayor y lavan las verduras con eso. O preparen una solución al 10% del vinagre, que significa eso, 10 centímetros de agua por 10 de vinagre, eso es una solución al 10%, y ya a partir de esa concentración ya podemos limpiar las verduras de pesticidas y de cosas. No es una limpieza donde se garantice un 100% de efectividad, pero sí funciona y hay estudios que lo muestran. No me usen recipientes plásticos para guardar la comida. Los recipientes plásticos cuando se calientan liberan bisfenol A y el bisfenol A ya les expliqué qué hace. Entra al cuerpo, engaña al cuerpo, el cuerpo cree que es una hormona y ustedes están obesos y no bajan de peso y dicen, puchi, que yo estoy haciendo todo lo que me dice Catalina o lo que me dicen los médicos y yo no bajo de peso. Pueden ser perturbadores endocrinos que hay en su sangre. Por favor, los domicilios en este país en los años 60, el 10% de las comidas eran de afuera y el 90% eran preparadas en casa. Hoy en día esa serie se invirtió absolutamente. El 10% de lo que yo me como es en casa y el 90% viene de afuera. Y eso es una tragedia y una desgracia. Por más que vayan a un restaurante y se gasten $500, la comida ideal debe ser la que uno hace en casa y eviten guardar cosas en la nevera, cómanse las cosas frescas. El proceso de un alimento es un proceso tremendamente dinámico, está cambiando su conformación molecular, a no ser que estemos hablando de fermentados, que es una comida bellísima y es otro paseo, pero pues eso tampoco es de esta charla. No me guarden aceites, ¿ya? Cuando ustedes vean que un aceite tiene esto entre sus ingredientes, TBHQ o E131, esto es súper cancerígeno, ¿ya?
Aceites ideales. El número uno, el mejor aceite del mundo, el aceite de oliva. Hincha fan número uno del aceite de oliva yo. El aceite de ajonjolí, el aceite de aguacate, el aceite de nuez, el aceite de macadamia, el aceite de avellana. Son aceites muy... El de ajonjolí, bellísimo, bellísimo. Los de maíz, los de girasol, absolutas dudas de que sean sanos. Y el de canola ni se diga. Canadian Oil, por eso se llama canola. Canadá está llena de cultivos de donde sacamos ese aceite, que es una crucífera, ¿no? Una familia de la mostaza. Por favor, cojan esta costumbre. Tengan una botellita de aceite de oliva extra virgen en su baño y una cuchara grande. Tómense 2 cucharadas en ayunas. Mágico, mágico. Siempre le digo yo eso a los pacientes y me dicen, ah, no, doctor, yo no necesito hacer eso porque yo le echo mucho aceite a la ensalada. No, cuando yo me tomo el aceite de oliva en ayunas, estoy produciendo un efecto colagogo, estoy produciendo un efecto de limpieza del hígado y la vesícula biliar si la hay. Y ya cuando me como el aceite con la comida, ya no hay un efecto colagogo, ya no se limpia. Ya se absorbe ese aceite que tiene 500.000 propiedades y me encanta y síganlo comiendo por ese lado. Pero utilicen el aceite de oliva en ayunas en la medida de lo posible. Seguimos con los tips. Los extractos vegetales, fan número uno de los extractos vegetales. Consíganse un buen extractor. Un buen extractor es aquel que funciona con una prensa cerámica, no con cuchillas, y va muy despacio y va comprimiendo los vegetales a menos de 80 revoluciones por minuto. El Nutribullet no es un extractor. El Nutribullet es una licuadora con ínfulas de extractor, que es una cosa muy diferente. Bueno, aquí les quedo debiendo esta diapositiva, se la voy a mandar a Cata, Cata la va a montar en su página y porque hoy se me perdió el que me hizo la diapositiva, no logré hablar con él, pero quedó esta diapositiva, mis mezclas. Uno ve que la gente muy bien intencionada hace sus recetas de extractos, pero termina haciendo, en Colombia le decimos sancocho, una sopa que lleva de todo, entonces le echan berenjena, papaya, mango, banano, pepino, zanahoria, porque todo tiene cosas bonitas y sí, pero es que hay cosas que van con unas cosas y hay otras cosas que no van con otras cosas. Ese es el principio fundamental. Ayunos, vuelve a salir el primitivo aquí, ayunos programados y dirigidos, no es meterse a Google y leer que el ayuno intermitente es bueno y que voy a hacerlo. Esas cosas pueden funcionar y funcionan muy bien en algún momento, pero busquen un profesional que los dirija, que les diga, el ayuno para ustedes es empecemos así, no vamos a hacerlo todas las semanas. Los ayunos intermitentes pueden producir daño, claramente lo pueden. No todo es benéfico en las cosas médicas. Si yo los pongo a tomar más agua de la cuenta, los voy a enfermar y el agua es maravillosa. Entonces, ojo con esto. Por favor, ayuno de redes, noticieros y radio, ¿ya? Ese es un ayuno muy importante, no solo el ayuno de comida. Si vamos a hacer un proceso de detoxificación, las redes, hay opiniones políticas encontradas, hay mucha pasión en estas cosas y termina la gente envenenada, pensando cosas, a veces pensando en el que escribió eso, que puede ser un familiar, un amigo, pero políticamente yo no estoy de acuerdo con eso y me termino envenenando y eso no lleva a ninguna parte porque ni él me va a hacer cambiar de opinión a mí, ni yo lo voy a hacer cambiar de opinión a él. ¿Qué plantas ayudan a limpiar? Todas las crucíferas, todas las crucíferas. ¿Cuáles son? ¿Por qué se llaman crucíferas? Porque la flor tiene 4 pétalos y forma una cruz, por eso se llaman crucíferas, ¿ya? ¿Cuáles, por ejemplo? Les voy a nombrar crucíferas. Los berros son fabulosos, una crema de berros es deliciosa, o unos berros frescos con una vinagreta buena, el kale, la rúgula, son el repollo, el col, las repollitas de Bruselas,
En fin, la familia de las crucígeras es bellísima, sobre todo cuando queremos desintoxicar cosas de origen hormonal. Ojo con eso. Mujeres que han tomado 20 años anticonceptivos, han tenido el Mirena o eso, las crucígeras son fabulosas, ¿ya? La silimarina, pues el cardo mariano, que no lo come uno en ensalada, pero lo puede comer. Ahí yo agregaría la alcachofa, que no la puse, el perejil es un gran detoxificador. Hay cantidades de estudios de eso, pues uno puede sonar, digamos, medianamente un yerbatero cuando empieza a hablar de estas cosas, pero realmente tienen un poder hermoso. El diente de león, el dandelión, bellísimo desintoxicante para el hígado. Clave, clave, clave que se la aprendan y si se la aprenden. Todas las cosas amargas tienen un poder de sanación que ustedes no se imaginan. Y estamos hablando de plantas claramente. La granada, aquí se llama pomegranate, es muy chévere. Yo tengo un árbol de granada en mi casa y saco granadas. Abro la granada, saco las pepitas rojas y hago vinagretas con eso, con limón, un poquito de agua, aceite de oliva, un poquito de sal, miel, un ajo achacado, una cucharada de mostaza francesa y es delicioso. Los suplementos, no todos los suplementos son buenos. En una tienda naturista el 80% de lo que le están vendiendo es basura, etiqueta muy bonita, frasco muy bellos, pero hasta ahí llegamos, ¿ya? Esta es la lista de suplementos que ayudan a hacer un proceso de detoxificación. Todo el complejo B, yo diría todo, absolutamente todo es importante, ¿ya? Todas esas reacciones químicas de la fase 2 de desintoxicación hepática necesitan B1, B2, B3, B5, B6, B9, que es el ácido fólico que ustedes, si fueron mamás, las pusieron a tomar ácido fólico en el embarazo. Esa es la vitamina B9, ¿no? La B12. Sin esos procesos no hay una buena desintoxicación. ¿Cómo medimos que esos procesos de desintoxicación estén funcionando? Hay un examen que se llama homocisteína, que me permite ver si yo estoy haciendo un proceso de desintoxicación adecuado y se toma en sangre. El glutatión, obviamente, el glutatión es el principal antioxidante intracelular, ¿ya? Junto con la vitamina C, ¿ya? Minerales, esta es la alineación: magnesio, selenio, manganeso, cobre y zinc. Estos minerales garantizan que los procesos de estrés oxidativo, que es la manera como inflamamos el cuerpo para poder liberarnos de microorganismos dañinos, llegue a un fin bonito, y es decir, que se produzca agua y CO2. Aminoácidos, L-acetilcisteína. Yo se lo mando a todos los pacientes con COVID y le mando dosis altísimas, 1800 miligramos de N-acetilcisteína. En Colombia se llama Fluimucil, la marca comercial. Yo no trabajo para ellos, pero me parece un producto bonito. La glutamina también es un aminoácido importante en los procesos de detoxificación. Y extractos de plantas como la curcumina, que viene de la cúrcuma, la quercetina, que es un polifenol, pues, y el ácido alfa-lipoico, que es un antioxidante que producimos en el cuerpo, pero si viene de afuera, tiene una capacidad muy bonita, y es que se pega a los metales pesados. Limpiar los intestinos. Lo recomiendo todos los días, ¿ya? Con colonterapias o enemas. Aquí hay una bolsa comercial de un enema, nunca utilizo eso, fue una, ¿cómo se llama? Una licencia poética que se tomó el que me hizo las diapositivas, que no, realmente por esta cuestión técnica no tuve tiempo de revisar la conferencia, pero esto no, esa foto no debería estar ahí, debería estar esa bolsa de las abuelitas de caucho, una bolsa para hacer enemas que es fabulosa, ¿ya? Y con la cual nos vamos a limpiar el intestino. Yo mando enemas de café, lavados de café. El café es fabuloso, ¿por qué? Porque el café se absorbe en las venas hemorroidales, va al hígado y activa la producción de glutatión. Y ya les expliqué por qué el glutatión es tan importante. Bueno, el ejercicio físico y el sauna, ya les hablé del sauna. El ejercicio físico es una manera de sudar muy elegante, muy rica, y es súper importante.
Eh, limpiar la casa de cosas tóxicas, por favor. Empiecen a botar los recipientes de plástico, utilícenlos como materia. Bueno, yo vivo en una finca y yo siempre donde vienen los champiñones o esas cosas, les doy algún uso, pero en un apartamento no es tan fácil, pero bueno. Sartenes de teflón y ollas de aluminio, empiecen a botar esas cosas, por favor. Y bueno, muchas gracias. Esta es una flor de alcachofa, es hermosa, es un mandala. La pongo aquí, estoy muy orgulloso porque yo vivo a 1670 metros y teóricamente la alcachofa solo se da en países donde hay estaciones o en ciudades o fincas mayores a 2000 metros de altura. Pues esto fue un logro muy bonito, lograr que floreciera esa alcachofa y a 1670 metros, que es lejos, está a 330 metros de ser los 2000 metros, el frío que requiere una alcachofa. Y ahí la tengo ya listica para que me dé semillas y poder sembrar alcachofas y poder comerme mis propias alcachofas. Pues bueno, muchas gracias y estoy pendiente a las preguntas que me hagan. Bueno, muchísimas gracias, supremamente interesante. Sí, yo tengo aquí algunas preguntas que anoté, pero sí, me gustaría dejarle la oportunidad a ustedes que pregunten. Perdón, un pequeño paréntesis. Traté como de hacer un scan de todo lo que yo creo. Primero lo que nos enferma, luego cómo nos podemos limpiar y luego los tips para limpiarnos. Y pues Cata ya le botará corriente sobre la comida específicamente, sobre los procesos. Todos los procesos de ayuno y de comer sano, pues ayudan a que el cuerpo, primero, todos esos nutrientes que les hablé que son capaces de ejercer, la quercetina, la curcumina, el ácido lipoico, todo eso hay en las plantas, más otros, pues para que me entiendan un poquito, hoy en día se reconocen al menos 10.000 sustancias, metabolitos secundarios de plantas que pueden tener efectos benéficos en la salud. Yo les nombré 3 apenas. Si me ponen a nombrar 3 horas seguidas, pues de pronto seré capaz de nombrarles unos 80, 90 o 100, no creo que de ahí pase, pero hay cantidades del ajo, el ajo tiene cosas bellísimas, la cebolla también, y pues esos son los procesos que vos trabajás de esa manera tan bonita, Cata, con la gente, y es enseñarle a comer y enseñarle a que limpie la casa. Entonces, bueno, escucho las preguntas que me quieran hacer. Bueno, acá estamos, hoy empezamos muchas personas a dejar el café por unos días. Entonces, queremos saber qué pasa con el café durante el proceso de desintoxicación, si hay que dejarlo, si no, por qué. Obviamente, hablando de café orgánico, que yo les enseño a que deben tomar café orgánico, pero ¿qué opinas tú de esa parte del café? Eh, a ver, Y en ayunas, ¿no? Ojo, café en ayunas. bueno, entonces, ahora que estuve en el curso de medicina funcional fue muy bello, porque entendí muchas cosas del café. Eh, como complementando esta pregunta que me están haciendo, le preguntan a uno, ¿el café es bueno o es malo? Y la pregunta es, depende a qué cantidad, depende para quién. El café tiene que sufrir un proceso de transformación. Esas fases hepáticas que le mostré, la fase 1 y 2, porque la 3 es la que saca la basura ya del hígado, son las escobitas, la fase 1 y 2. En esa fase 1 el café se transforma. Por eso hay gente que se toma un café a las 10 de la noche y no le hace ni cosquillas, se va a la cama y duerme como un lirón. Por eso hay gente que se toma un café y queda pues como si se hubiera metido 1 gramo de cocaína entero, porque depende de esa transformación de esas moléculas que tiene el hígado que se llaman la citocromo P, ¿ya? Que tampoco es de esta charla, pues, pero es para explicarles un poco. Entonces, a mí que no me gusta del café en un ayuno. Me gusta el café por enema, por abajo.
por el colon. Me parece fantástico porque ya les expliqué qué hace. El café por arriba, si yo estoy en un ayuno también emocional, estoy tratando de centrarme y me tomo un café y me pongo hyper, pues, entonces ahí ya no me gusta. Entonces yo diría, los procesos de desintoxicación con café, para mí no deberían ir. Con aromática sí, pero con café no. Pero volvemos al primer comentario. Depende para quién y qué cantidad. Eso sí, no lo haría sino en la primera fase de mediodía, o sea, hasta mediodía. Yo preferiría que en vez de café hubiera aromáticas y hubiera extractos verdes, porque el café tiene, obviamente que tiene metabolitos secundarios, es una planta, pero los metabolitos secundarios son más de actuar aquí en el cerebro y de producir un efecto simpático mimético, ¿no? Que es básicamente acelerarme y no sé, no, yo no lo haría por lo que estoy explicando. Y si fuese café descafeinado, ¿es peor, igual? Pues yo tengo como un principio filosófico y yo creo que cuando uno va a pecar tiene que pecar con todo, no pecar a medias, pero no sé, no sé, realmente, mira, cuando hay procesos químicos en las cosas, cómo le sacan la cafeína a ese café? Claro. No es por presión, no es que yo coja el café y lo presione y bote la cafeína, como podemos hacer con las aceitunas y presionarlas eh, para poder extraer el aceite de oliva. Entonces yo tengo que someter es un proceso químico y ya no me gusta, porque en los procesos químicos hay químicos y esos químicos entran al cuerpo y hacen daño muchas veces. Siempre, pero muchas veces sí. Bueno, yo creo que si el aceite de oliva rompe el ayuno, sí, el aceite de oliva rompe el ayuno, entonces, No, 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 como que no. no porque el aceite de oliva termina en el inodoro. Ese que te tomas en ayunas, esas 2 cucharadas, no se absorben. Como Entonces ni te aportan calorías ni te rompen el ayuno. no puede ¿Por ser. qué? Porque ellas llegan, entran, boca, faringe, esófago, estómago. En el estómago empieza a haber algún proceso de transformación, pero como eso es líquido y va en ayunas, no es mucho. Pasan al duodeno y en el duodeno estimulan la producción de una hormona que se llama colecistoquinasa, que va a hacer que se me ordeñe, porque eso es básicamente el proceso. Mecánicamente, la vesícula hace así y bota la bilis. Y esa bilis se mezcla con ese aceite y como el peristaltismo ya empieza a aumentarse y todo, ese aceite de oliva termina casi todo en el inodoro. Además es una cantidad muy pequeña, son 2 cucharadas. Ok, eso sí, obviamente está sumando las calorías del día, que nosotros no estamos solamente mirando calorías, pero de tener en cuenta, No, yo no sumaría esas calorías, de verdad. porque eso termina en el inodoro claramente. En el libro de Andreas Moritz está, en el libro de limpieza hepática está eso muy bien explicado. Y Ok, eso está medido, pues eso no. listo. Espérate que estoy aquí, tengo que subir. Ay, ¿qué pasó aquí con las preguntas? No. Ay, ¿qué pasa con el café? Perfecto. Café orgánico. ¿Qué tal los sartenes de cerámica? No les creo, No. Ok. no les creo y si hay una empleada doméstica con un cuchillo menos. Ok. Bueno, ¿qué pasa cuando me como una coliflor y me inflama el estómago? Hay cosas saludables que nos caen mal, ¿correcto? ¿Eso se consideraría como un proceso de intoxicación o es una intolerancia? No, no es a ver, el primer concepto que uno debe tener como médico integrativo es que no hay remedios, hay pacientes. Y cada paciente es un individuo único e irrepetible. Cada paciente. Yo tengo mellizas, yo soy papá de 2 mellizas. Y como dice de manera muy clara, muy chistosa el ginecólogo, no parecen ni primas físicamente y en sus procesos y como piensan. Eso sí, parecen Tol y Maruja, andan juntas todo el día y hablan
pues llevan juntas desde que estaban dentro de la barriga. Y la relación de dos mellizos no se parece a nada, de dos gemelos. Pero cada paciente es irrepetible, individual, ¿ya? Entonces, cuando a vos te cae mal un brócoli, ¿ya? ¿Qué significa que yo me coma algo y produzca gases? Primero, ojo con mi digestión, no estoy haciendo una buena digestión. Ujú. Y si no hago una buena digestión, no hago una buena, perdón, absorción, y si no hago una buena absorción, todo eso termina en parte ya de las tripas donde hay mucha flora intestinal. Porque es que en el estómago hay muy poquiticas bacterias y en el intestino delgado también hay muy poquito. Al final del intestino delgado y en el colon es donde está la fiesta. Entonces, ¿qué hace un microorganismo cuando le llega un alimento que está mal procesado? Él lo ayuda a degradar. Y si yo ayudo a degradar ese medicamento, ¿qué pasa? Pues produzco CO2. Y si produzco CO2, ¿qué significa? Pues que me voy a llenar de gases. El CO2, imagínense una gaseosa, una soda está llena de CO2. Pero imagínense millones y millones de microorganismos atacando una cosa que está mal procesada. Mal procesada, no, mal digerida y no absorbida. O sea que No se absorbió. una persona con flora intestinal saludable puede ser intolerante a brócoli y coliflor crucíferas. Sí, porque no tiene que ver tanto ahí, tiene que ver con las enzimas que yo tengo. Te voy a poner el ejemplo más clásico. Hace 500 años, 530 años en América no había vacas. Aquí no había vacas. Entonces, cuando uno oye publicidad que dice la leche es indispensable para la salud del ser humano, entonces aquí no, aquí hubo culturas muy bellas, muy inteligentes. O sea, todo el desarrollo agrícola de los incas es bellísimo. El calendario maya es bellísimo, ¿sí? La construcción de las pirámides, o sea, hay cosas, los mayas eran un imperio como lo era aquí las epidemias de enfermedades. Los indios tenían ciudades abiertas, en Europa eran ciudades cerradas. Y aquí mataron, se murieron más indios por las enfermedades infecciosas que por los españoles. Y aquí no había vacas, y eran pueblos muy inteligentes, muy desarrollados. Les faltó desarrollar el hierro. Hubiera sido otra historia, pero bueno, uno no dice, eso no tiene ningún sentido. Y Entonces, resulta que llegan los españoles con las vacas, y como aquí no había vacas, no había necesidad de digerir la lactosa. Y si yo no necesito digerir la lactosa, pues no tengo lactasa, que es la enzima. Y si no tengo lactasa y luego voy a tomar leche, por eso vos ves un sueco, un inglés, la intolerancia a la leche allá es mínima. La intolerancia a la leche acá es muy alta porque pues hay sangre indígena en muchas personas y la leche cae mal. Entonces depende de la enzima. Yo necesito enzimas para digerir los alimentos. y entonces, pero para entender, entonces, si a mí me cae mal el brócoli o el coliflor y tomo enzimas y así lo tolero, eso sería lo correcto. No, el brócoli y el coliflor yo miraría primero cómo están mis procesos digestivos, cómo está mi digestión. Estoy comiendo muy rápido, estoy pasando con mucho líquido la comida. Tengo un SIBO, tengo un overgrowth Claro, bacteria es en mi ofensivo. small intestine, en mi intestino delgado, Ujú. ¿sí? Yo miraría esas cosas. Con la leche es diferente porque la leche necesita una enzima específica que se llama lactasa. Okay. Entonces depende. El profesor Julio César Payán, que adoro y quiero y ya se murió hace 3 años y él me enseñó a poner agujas a mí. Era un tipo irreverente, era un tipo muy lindo. Y uno le preguntaba, doctor, ¿dónde le pongo la aguja? Donde sea y donde corresponda. Le respondía uno así. ¿Dónde, doctor, con este paciente tal cosa? Depende.
Depende. El depende es muy importante en medicina integrativa porque es que ¿a quién me estoy enfrentando? ¿Quién es el paciente? De acuerdo. Entonces ahí es muy importante. No, mi mamá me tuvo en una cesárea y le dieron la mundial de antibióticos y yo luego de niña hice 1000 gastroenteritis y me dieron antibióticos o amigdalitis o neumonía. Pues qué flora bacteriana voy a tener, mira. O mi mamá me cuidaba y me tenía en una burbuja de vidrio y yo no podía gatear porque el suelo está lleno de microorganismos. ¿Qué está pasando ahí? ¿De qué se enferma un gamín? Que es un niño de la calle en Colombia que no tiene papá y mamá y que anda en la calle buscando comida en la basura. ¿De qué se enferma un niño de eso? ¿Cómo es la flora bacteriana de un niño de eso? La flora intestinal. Riquísima, bellísima. Mm, Entonces las cosas no se miran en blanco y negro, nunca en los procesos biológicos. En matemáticas yo sí, porque matemáticas es una ciencia exacta. La medicina no es una ciencia exacta. Ni siquiera la enfermedad y la salud son dos polos totalmente opuestos. Hay miles de grises. total. Yo puedo tener un cáncer incubando durante 50 años y nunca despegó. Bueno, ¿Qué sí. se necesita para que despegue un cáncer? Cosas ambientales, sí. Pero para mí aquí la emocionalidad es la que hace despegar un cáncer. A mí, en mi experiencia, no tengo cómo probar lo que estoy diciendo, Bueno, me pero preguntan creo que es así. si podemos tomar un té chai con turmeric durante Me detox. encanta, eso sí me encanta. Las Oh, especias son fabulosas. Uno ve las tasas de cáncer en la India y no es que y son totalmente diferentes a las de Estados Unidos, por ejemplo. Y tiene que ver con las especias. Los hindúes giran alrededor de las especias y me parece fabuloso. La bueno, canela, el cardamomo, el azafétida, la cúrcuma, el jengibre, el fenogreco, todas esas especies. Yo a mis pacientes mujeres les doy fenogreco cuando están llegando a la menopausia y me va muy bien. ok. Es un remedio bellísimo, bellísimo, que tiene moléculas, tiene fitoestrógenos. Y engañamos al cuerpo, pero bien, benéficamente, haciéndolo creer que tiene estrógeno. Interesante, no había oído del fenogreco. Bueno, Es lo que le da el olor al curry, ¿no? Porque el curry es una mezcla de especias. no sabía. Claro, el curry es, básicamente debe tener cúrcuma, debe tener ají en polvo, debe tener semillas de mostaza, debe tener fenogreco. Ay, qué delicia. Y de ahí en adelante, todo lo que vos quieras. Ok. Bueno, me preguntan si el aceite de oliva se puede tomar en ayunas con limón. Le podemos echar 2 goticas, no me choca, no me choca. Ok. ¿Qué Un tip que opinas? les quiero añadir, entre más feo el aceite de oliva es mejor. Ok. Entre más amargo, entre más lo sientan, no me lo pude ni tragar, qué cosa tan... Es mejor, es más puro. Sí, la calidad del aceite, la calidad del aceite de oliva es crucial. De esas cosas, como dijo el doctor, una carne animal de buena calidad, un agua de buena calidad, esas cosas que tienen tanto impacto en la salud de uno, pues que realmente casi todo lo tiene, pero son las cosas que son de más importancia tener de buena calidad. Y el aceite de oliva, pues es una de ellas. Ok. Sí. ¿Qué opinas del omega 3? Yo sé que él está de acuerdo del omega 3, pero Me fascina. Soy del club de fans del omega 3. yo también. Creo que hay 3 cosas que le faltan a todo el mundo. El magnesio, la vitamina C y el omega 3. ¿Y Y la si me vitamina empujan D? un poquito, ¿Y la si me vitamina empujan D? un poquito a... Perdón. ¿Y la vitamina D? Y la vitamina D, para allá iba. Si me empujan a nombrar 4 cosas que le faltan a todo el mundo, C, D, omega 3 y magnesio. Súper. No me choca y el magnesio lo doy liberalmente. A veces le doy a un paciente 1500 miligramos de magnesio al día, 1600, 1800. No me da miedo. Ok. Si es un magnesio de buena calidad y se absorbe, bellísimo, buenísimo.
Ok. Y si una mujer hace deporte, el magnesio, mejor dicho, todo deportista tiene que consumir magnesio. Sí. El músculo es un resorte que se estira y se encoge. La encogida es por el calcio, la estirada es por el magnesio. ¿Y por qué se lesiona un músculo? Porque no estiró, porque encogió y no pudo devolver a su forma. Y eso lo hace el magnesio. Ok. Em, un vino, una copita de vino tinto, pues cada Me cual. encanta. Todo lo que produzca felicidad es bienvenido. Cada No cual. hay, no hay, a mí no me gustan los fanáticos, ni siquiera los del Deportivo Cali, del que soy hincha. No me gustan los fanáticos. Yo creo que, yo creo que si vos estás contento con alguien a quien querés, te estás tomando una copa de vino, chévere, me parece buenísimo. Hay quienes lo toman todos los días, ¿no? Entonces, en ese caso, yo sí diría, pues usen la uva orgánica, sin los taninos, sin todas esas cosas, porque, no sé, igual es alcohol. Exactamente, ese es el lado oscuro del vino, el alcohol. El alcohol es de lo más tóxico que hay, pero también es muy rico. ¿Para qué vamos a decir mentiras aquí? Exacto. Aurora pregunta cómo se regeneran las enzimas. ¿Eso es comiendo vegetales o no? ¿O A ver, es una pregunta bellísima, buenísima. ¿Cómo regenero yo las enzimas? Yo no diría regenero las enzimas, yo tengo que regenerar las Vivero. células que me producen las enzimas, ¿ya? Ahora, hay fuentes de enzimas, los fermentados, coman fermentados, por favor. El chucrudo sauerkraut, el repollo fermentado alemán, buenísimo. El Kimchi. miso, buenísimo. Sí. Hombre, ¿cómo se llama? Kombucha. La ciruela fermentada que comen los japoneses. Bueno, umeboshi, umeboshi, umeboshi. Ok. El kimchi, que es el de los coreanos, es un poquito picante. La bebida fermentada, la kombucha, un buen yogur, todas esas cosas que yo pueda meter microorganismos, buenísimo, buenísimo. Preguntan si podemos tener un problema de exceso de potasio si consumimos espinaca y zucchini todos los días. No, la espinaca tiene una cosa que no me gusta y es que es muy rica en ácido oxálico. Ujú. El ácido oxálico jode las articulaciones, puede producir cálculos renales. Entonces, eso no me gusta ¿Me preguntaste espinaca o alcachofa? Perdón. Dijimos espinaca y zucchini. Yo creo que a la espinaca hay que darle rotación, a todo hay que darle rotación. Exacto, exacto. Ok, bueno, el El doctor, zucchini me gusta mucho. a mí también me El encanta. zucchini me gusta mucho, pero me gusta más una otra cucurbitácea que se da en Colombia y aquí nunca la ve uno, que es la sidra-papa. Ay, sí, aquí venden sidra papa. Bueno, cómprenla. Ok, para los smoothies y también para cocinarla, ¿no? Sí, para los smoothies no es muy buena porque bota muy poquito líquido, ¿no? Pero está bueno, yo he hecho con sidra papa, está buenísima. Sí. Ah, Sí. bueno. El doctor está en Cali, Colombia, y también a veces viene a Miami. Sí. De Eh, hecho, aquí estoy en Miami en este momento. del filtro vamos a hablar pasado mañana. Pero, ¿qué filtro recomiendas, doctor Calonge? ¿Qué filtro usas? ¿Qué filtro recomiendas? Lo personal. Yo tengo en mi casa uno que venden aquí en Estados Unidos que se llama Aquasana. Okay. Aqua con Q, sana. Me parece bonito, me parecen serios, me parece que hacen las cosas bien hechas. Ok. Pero hay un filtro muy bueno, Niken, en fin, hay filtros que me Yo uso parece que Niken son hace buenos. años y me ha ido súper bien. Eh, Sí, Preguntan que si es verdad que una persona tiene el HDL alto, si toma omega 3 se le sube el LDL. No creo, pero bueno, no sé. eso es falso, De acuerdo. falsísimo, para nada, no. El omega 3 tiene un efecto sobre los triglicéridos y el LDL, Bueno, los vamos a baja. la última A pregunta. ver, hace 60 años le tomaba sangre a una persona y
el omega 6, que es el proinflamatorio, versus el omega 3, que es el antiinflamatorio, la relación era 1:1 o 2:1 o máximo 3:1. Hoy en día es 25:1. El exceso de omega Entonces, 6. por el omega 6 versus 3. O sea, hay demasiado omega 6 en la sangre. Sí. Y eso genera inflamación. Claro. Entonces, Sí, estamos inflamados. tan importante tomar Hay el un incendio. mucha gente dice, ay, pero yo como salmón, entonces ¿para qué tomo omega 3? Pues tendría que comerse no sé cuántos salmones a la No, semana. no, a ver, el problema del salmón es que es salmón de finca y el salmón de finca no tiene Además, omega 3. además, que la mayoría de El wild salmon, ese sí tiene omega 3, sí. pero el de finca no tiene omega 3 para nada. Algunas personas no logran conseguir el salmón salvaje, sobre todo en Colombia. Sí, ¿Sí hay? ¿Sí existe? no, pero yo les diría trucha. Trucha no tengo los niveles de omega 3 en trucha, no los he visto nunca, pero tiene omega 3, lo sé. Ok, súper. Bueno, última pregunta. Cuando uno está haciendo un detox o una limpieza hepática, ¿hay que suspender para esa semana el magnesio, el colágeno, etcétera? ¿Los suplementos? Yo diría que sí, porque el estómago se hace sensible y podemos terminar haciendo una gastritis. O sea, suspender Y los... si estamos haciendo extractos de vegetales, acuérdense, esta es una historia muy bella y que habla de la evolución, de dónde venimos. La molécula de la hemoglobina, que es la molécula que transporta el hierro en el cuerpo, tiene una estructura con 4 anillos pirrólicos, eso es bioquímica, eso no es importante, y en el centro hay un hierro. La molécula de la clorofila, que es la molécula que transporta el oxígeno dentro de las plantas, tiene 4 anillos pirrólicos, es exactamente igual a la hemoglobina, es un espejo, pero en el centro, en vez de tener un hierro, tiene un magnesio. Okay. Entonces, si estamos tomando extractos, estamos tomando magnesio en buena cantidad. Pero, por ejemplo, si no es extracto, sino los jugos licuados, otro tipo de cleanse, digamos, algo más suave. Ustedes viven acá, consíganse un extractor, que no es caro y es una berraquera. Es buenísimo, un extractor es buenísimo, ¿sí? Un buen extractor, que sea de prensa y a 80 revoluciones por minuto máximo. Tiene que tener esas dos cosas. Si las tiene, listo. Pero no es lo mismo. Cuando yo me tomo un licuado, el licuado tiene fibra. La fibra no deja absorber nutrientes. Ojo, no estoy hablando mal de la fibra. Debemos consumir fibra. Pero si yo estoy haciendo un cleansing con una cosa, pues ojalá que fuera un extracto que se pueda absorber y pueda ir al hígado. Acuérdense que el hígado es el eje de cualquier limpieza, el hígado lo es. ¿Por qué algunas limpiezas recomiendan tomar extracto de manzana? Porque el extracto de manzana es muy rico en ácido málico, con M, málico, ¿ya? De hecho, el nombre en latín de la manzana es malus, ¿ya? Y ese ácido málico va y rompe los enlaces de las sales biliares, o sea, hace que las sales biliares, la bilis esté más licuada y la podamos botar a las tripas y en las tripas se vaya con la materia fecal. Acuérdense, esa circulación que va del hígado a las tripas y de las tripas al hígado, si se perpetúa, no estoy limpiándome de tóxicos. Es decir, el hígado hace su trabajo, convierte las sustancias para yo botarlas, pero si eso está eternamente ahí dando vueltas, pues yo no las boto al inodoro y ahí se quedan y terminan transformándose en algo feo. Okay. Bueno, vamos a despedir al doctor que ya está tarde. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, doctor Calonge, por habernos enseñado Mucho tanto gusto. hoy. Me encanta enseñar, entonces para mí esto es Disneylandia. Bueno, súper, muchísimas gracias. Y si quieren contactar al doctor, si están aquí en Miami, quieren ver al doctor, me pueden contactar y yo les mando la información. Cata, yo tenía una última pregunta. Julio, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Bien o Bien. no? Bien, ¿vos? Aquí mamando gallo un poquito. ¿Qué más? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo volvés? El domingo. Ah, bueno. Ve, pregunta, ahora estabas diciendo lo del magnesio.
sobre todo para uno hacer ejercicio, pero como hay tantos tipos de magnesio, el citrato, el cloruro, ¿cuál es el que recomendar realmente? Para mí, mi magnesio favorito es una marca que venden en Estados Unidos que se llama Rimac. Se escribe R de Roberto, E de Eduardo, M de mamá, A de Alberto y G de gato. Ese está en los recomendados, Marce. Sí, pero ese que es, ese citrato, es cloruro, porque como cada A uno ver, si lo supuestamente tiene una compras en función. Colombia, el mejor es el magnesio quelado. En inglés se dice chelated magnesium, ¿ya? Y si no lo conseguís quelado, el mejor es Mioessence, que trae magnesio y potasio. Me gusta ese matrimonio, magnesio y potasio. ¿Y eso También dónde lo estamos consiguen? deficientes en potasio. ¿Dónde El lo potasio es consiguen el ese? principal ion intracelular. ¿Dónde se consigue ese en Cali, ese magnesio? En Colombia se consigue. Mío como, pero con Y de yuca, mío como mío, Ajá. Essence. Ah, ok, Pero perfecto. entonces la pregunta para entender un poquito es, como siempre hemos dicho, el citrato sirve para una cosa, el cloruro para otra. ¿Qué tipo de magnesio es ese que vos decís? ¿O es indiferente el magnesio como tal para todas las funciones? No, por ejemplo, si la leche de magnesia Philips te manda un inodoro de una porque es un magnesio que se absorbe poco. El sulfato de magnesio se absorbe muy poquito, ¿ya? Entonces, el citrato tiene un nivel de absorción decente y es muy barato, me gusta. Pero el Mioessence tiene varias formas químicas de magnesio y por eso me gusta, porque si no se absorbe una, se absorbe otra. Ahora, el magnesio es un excelente antihipertensivo, es un buen remedio para controlar la presión arterial. Wow. ¿Y para el ejercicio qué hace? Hace que los músculos se estiren y se contraigan de una manera bonita y armónica. Ok, Y para el gracias. ejercicio es muy importante porque la molécula de energía se llama ATP. A de Alberto, T de tarro, P de perro. ATP. Esa molécula logra estar estable gracias al magnesio. Si no hay magnesio, esa molécula es inestable. Si no hay ATP, no producís energía. Si no producís energía, pues empezás a hacer ejercicio, a los 5 minutos ya no das con vos. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, feliz noche a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a Que todas. descanses, un abrazo, gracias. Chao, gracias. Chao.